¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a nuestro espacio de salud integral, que eso es importantísimo, la base de nuestra vida y sobre todo las recetas para ser felices y vivir en armonía. Gracias a una experta en psicología, a Marcela Gallego, nosotros podemos vivir en armonía cada día y sobre todo vamos aprendiendo un poquito más de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de todas las características que poseemos, muchas veces escondidas, y que no sabemos sacar a la luz por algún motivo, o todavía no llegó el momento en el que aprendimos a hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Yo encantada. Y nosotros muy contentos de tenerte aquí, porque cada día vamos aprendiendo un poquito más. Bueno, esa es la idea. Con terapias de todo tipo y sobre todo abordando temas que le interesan a todo el mundo. No podemos olvidar que Marcela imparte distintos seminarios, y que además tiene un grupo de meditación en Carballiño y por lo tanto muchos de ustedes, además de disfrutarlo en la televisión en casa, pues se pueden apuntar a estas iniciativas, a ese grupo de salud integral, ¿verdad? Claro, porque la idea es, mira, cuando nosotros tenemos información podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos información, si no tenemos los recursos, pues estamos un poco atados para lo que podemos hacer. Entonces la idea de estos grupos, aparte de la consulta individual, la idea de hacer los grupos es que más personas puedan beneficiarse y hay actividades pues que son gratuitas, que lo único que tienen que hacer es ir, o sea que no hay excusa. Porque claro, a veces hay actividades buenísimas pero son muy costosas, entonces todo el mundo no puede acceder a ellas o están en otras ciudades, entonces también es complicado, mientras que aquí tienen variedad, tienen oferta, no solo yo, hay otras personas que también ofrecen servicios en este sentido, entonces bueno, es una ventaja que hay en Carballiño. Pues lo tenemos ahí, a la puerta de casa, sí, ahí a la mano, por lo tanto ustedes ya saben, si quieren contactar con ella, no hay ningún problema, nosotros le facilitamos todos los datos que sean necesarios. Pero vamos a abordar hoy la temática que va a protagonizar nuestro programa. Dentro de las opciones para mantener una buena salud y que ésta sea integral, que es lo que todos deseamos, es decir, para el ser humano en todas sus dimensiones, cada vez hay más personas que recurren a medicinas alternativas y también medicinas complementarias. Eso no quiere decir que tengamos que escoger entre una y otra, que podemos utilizar y beneficiarnos de ambas. La medicina complementaria y alternativa es el conjunto de prácticas de curación que no se consideran actualmente parte de la medicina convencional. Se denominan medicinas alternativas, a las que se utilizan en lugar de la medicina convencional, y medicinas complementarias, aquellas que se utilizan conjuntamente con la medicina convencional. Por lo tanto, yo creo que para hablar sobre ese tema mejor que nos lo cuente una experta como Marcela. Para comprender el enfoque de las medicinas complementarias hay que comprender, en primer lugar, la concepción de ser humano en las que se basan, pero bueno, ¿qué podemos decir de este tipo de medicinas? Pues mira, efectivamente, como dices, lo primero que hay que comprender es cuál es la percepción o la definición o el enfoque en el que se basa esta medicina del ser humano. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el hombre o el ser humano como lo concibe la medicina convencional a como lo conciben las medicinas alternativas o complementarias. ¿Por qué? Porque para las medicinas complementarias, para todas se basan en lo mismo,
el ser humano es un conjunto de elementos y se caracteriza especialmente porque se considera el ser humano como una entidad energética o espiritual o un alma que habita un cuerpo físico. Así de simple. Y esa es la base de todas las medicinas complementarias. Bueno, pero un poco para entender eso de que somos energía o que es un alma la que habita este cuerpo, podemos poner un ejemplo muy gráfico. Cuando una persona fallece, normalmente escuchamos durante el velatorio que otros dicen, ay, te fuiste, me dejaste, me quedé solo y ahora qué voy a hacer sin ti. Pero ¿cómo sin ti? Si ahí está el cuerpo físico, ¿a dónde se fue? Ahí está. Pero sigue diciendo, te fuiste, no me dejes, no, ¿cierto? Entonces nosotros realmente sabemos que no somos el cuerpo, porque si fuésemos el cuerpo, pues ¿por qué llorar si ahí está? Entonces, ¿quién fue ese que se fue? ¿Cierto? O sea, es así de simple y nosotros lo hacemos cotidianamente. Entonces, ese que se fue es la esencia que habita en este cuerpo físico. El cuerpo físico es un instrumento, es un medio a través del cual esa esencia divina o el alma o la energía que habita en él puede expresarse en el mundo y puede en el mundo pues interactuar, crecer, aprender. ¿Y cómo se relaciona con el mundo? A través de sus pensamientos, de sus emociones, de sus acciones, ¿cierto? Pero nosotros somos seres energéticos habitando cuerpos físicos, no al contrario. Eso es muy importante y no es un asunto religioso, no es un asunto por allá metafísico, rarísimo, extrañísimo, sino que nosotros, nuestra esencia es energética. ¿Cómo lo podemos comprobar en nuestro cuerpo? O sea, todo nuestro cuerpo, además de tener esta forma física, nosotros tenemos energía. Y eso lo podemos comprobar con un ejercicio muy simple y es con las manos. O sea, quienes están en casa pueden tocar sus manos y si hacen así, pues no van a sentir mayor cosa. Pero si hacen un ejercicio que se llama de piezoeléctrico, el efecto piezoeléctrico es estimular energéticamente algo. Entonces, si hacen palmas fuertes, pues yo no lo voy a hacer porque voy a hacer un ruido muy extraño. Sí. Si hacen palmas fuertes y si estimulan sus manos por todos los lados, 1 minuto, después de hacer este ejercicio simplemente vuelven a sentir, a percibir y se dan cuenta que hay algo. Es como si hubiese una esfera en la mitad, como algo que opone resistencia. De hecho, en Tai Chi, por ejemplo, quienes practican Tai Chi, en la medida en que están haciendo la práctica, empiezan a sentir que en sus manos hay como una esfera y muchos de los ejercicios se basan en este movimiento, en el movimiento de la esfera, y es mover la energía. Entonces nosotros somos seres energéticos. Eso es como el primer aspecto fundamental. Ahora, ¿cómo ese ser energético se vincula con el cuerpo físico? A través de los chakras. O sea, esa es la manera como la energía se conecta con el cuerpo y pues podemos hablar, reír, jugar, aprender. ¿Qué es un chakra? Chakra significa rueda, es una palabra sánscrita y son centros de energía que están a lo largo del cuerpo, de la zona media del cuerpo, de la línea media del cuerpo y que giran, esos centros giran. Entonces tenemos 7 chakras principales en la línea media y otros tantos chakras secundarios, unos 21 chakras secundarios y 40 y tanto que son mucho más pequeños. De hecho, para la medicina tradicional china, cada punto de acupuntura es un pequeño chakra, porque es un punto de energía. Entonces tenemos miles de chakras en el fondo, pero hay 7 principales. Entonces, esos chakras son los que nos conectan ese ser energético con este cuerpo físico. ¿Quiénes nos enseñaron acerca de esto? La medicina, o sea, no es algo que yo me estoy inventando ahora, que bueno, se me ocurrió, entonces se los vengo a contar. Muchas tradiciones milenarias de sanación trabajan sobre los chakras, sobre el campo energético humano. La medicina tradicional china y la medicina ayurvédica, por ejemplo, son las que más conocemos que trabajan sobre este principio.
¿Qué es el cuerpo humano? ¿De qué está constituido el cuerpo humano? De masa, de huesos, de muchas cosas. Claro, pero los huesos, la sangre, todo eso está constituido por 5 elementos. Hay 4 que conocemos y hay un quinto pues que es menos conocido. Entonces nuestro cuerpo está constituido por tierra, por agua, por fuego y por aire y por éter. Hace más de 5000 años los libros de medicina, Ayurveda, nos hablan del éter. El año pasado los científicos dijeron, gran descubrimiento, hay un quinto elemento, el éter. Que ya estaba más que descubierto, claro, ¿no? Claro, de estos pero poco a poco la ciencia se va acercando a todos estos conocimientos y ellos a través de sus herramientas validan la información que está hace muchos años pues ya circulando. Entonces nuestras células están compuestas por todos esos elementos. Entonces nosotros somos elementos, o sea, nosotros somos un cuerpo físico compuesto por 5 elementos en diferente forma, que se anima gracias a que se vincula a él una entidad energética a través de ¿qué? De los chakras. Y cuando esos chakras están desarmonizados o están congestionados o están bloqueados o no se activan adecuadamente, es que aparece la enfermedad. Entonces, dependiendo de la zona o del chakra que corresponda, pues va a ser la complicación. Entonces habría que armonizarlos, ¿no? Claro, porque es que cada uno de esos chakras está... ¿Cómo se expresa? El chakra no es físico, el chakra es energético, pero tiene una influencia directa a nivel físico sobre una glándula. Cada chakra está vinculado con una glándula endocrina. Entonces, ¿cómo sabemos? O sea, parte de la información que nos da el cuerpo de cómo están los chakras es cómo funcionan tus glándulas. Si estás teniendo problemas de tiroides, por ejemplo, aprovechemos la garganta, si tienes problemas de tiroides, muy seguramente tienes problemas con tu quinto chakra. Entonces, si quieres los mencionamos rapidito, un poco para saber cuáles son. Bueno, el primer chakra está a la base, más o menos a la base de la columna. Su color es el rojo porque cada chakra tiene un color. ¿Qué es el universo? El universo son vibraciones, colores y sonidos. Los colores y los sonidos son vibraciones. Entonces cada chakra tiene un sonido, un mantra y tiene un color. El segundo chakra está un poco abajo del ombligo, tanto por delante como por detrás del cuerpo. Su color es naranja. Y está vinculado con todo lo que tiene que ver con lo reproductivo, ¿cierto? Y su glándula pues son las gónadas. Y la glándula del primer centro son las suprarrenales. El tercer chakra está un poco arriba del ombligo, su color es el amarillo y está vinculado, su elemento es el fuego, porque cada chakra también tiene un elemento. El fuego digestivo que hace que el alimento se digiera adecuadamente, su glándula es el páncreas, pero está vinculado también con el hígado y con el vaso. Entonces, si tienes problemas a este nivel, hay que armonizar tu tercer chakra. El cuarto chakra está en el corazón, su color es el verde, está vinculado con el timo, que tiene que ver con todo nuestro sistema inmune. Cuando estamos muy felices, nuestro timo está un poquito más grande de lo que normalmente lo conocemos. De hecho, en los niños suele ser grande y a medida que crecemos va disminuyendo el tamaño. Antes creían que era que se atrofiaba porque ya no servía para nada. Y no, el problema es que a medida que crecemos, pues nos vamos preocupando más, nos volvemos un poquito más amargados, entonces él reduce su tamaño. El quinto está en la garganta, tiene que ver con la comunicación. Es el quinto chakra, su color es el azul, tiene que ver con la tiroides. El sexto está aquí, que a veces pues, bueno, el tercer ojo, no sé cuánto, bueno, el tercer ojo es diferente, el sexto chakra está aquí y el séptimo chakra está aquí arriba. Entonces mira que los 5 de los 7 están en esta zona del cuerpo, que es donde están los órganos principales. Entonces, los chakras se vinculan con las glándulas, con las principales glándulas y con los órganos. Entonces, son un conjunto.
muchos conocimientos de la medicina china nos pueden ayudar a comprender algunas cosas. Por ejemplo, cuando una persona adulta tiene varicela, lo primero que le dicen los médicos es que se cuide muchísimo de corrientes de aire, que cuide sus pulmones. Porque muchas veces las personas adultas, cuando tienen varicela, se mueren, porque es muy grave, se mueren, pero es por un problema, porque hay una afección al pulmón, una pulmonía o algo así muy grave, muy grave, muy grave. Entonces, podemos decir, ¿por qué relación tiene la varicela con el pulmón? Pues sí, la verdad es que visto así desde fuera uno dice, ¿cómo? Claro, o sea, como un problema de la piel, que es la varicela. Afectar, sí. Claro, está implicado el sistema inmune, todo esto, pero resulta que es que la piel y el pulmón son un mismo órgano. La piel y el pulmón. Sí. Para la medicina china son un mismo órgano. Para la medicina china. Sí. Entonces, claro, por eso muchas veces cuando se trabaja pulmón, pues se trabaja en la piel también, o cuando hay problemas de pulmón aparecen problemas de piel, o viceversa. Entonces a veces hay asmas que se vuelven alergias en piel. Entonces, bueno, el niño le apareció una alergia aquí, se le curó el asma con los medicamentos que le dieron, pero le apareció una alergia que no se le hemos podido controlar. Claro, porque entonces, como el medicamento suprime un síntoma, pues aparece por otro lado. Porque a veces lo que hacemos es suprimir los síntomas, pero no vamos al fondo, a la causa del problema, o a la relación que hay entre los elementos, porque si hay mucho fuego puede haber problemas digestivos, igual que si hay muy poco fuego, porque si hay muy poco fuego el intestino no va a trabajar como debería. Entonces, si armonizamos los chakras, si equilibramos los elementos en el cuerpo, vamos a estar equilibrando todo el cuerpo etérico, todo el cuerpo físico, todo el cuerpo energético, y va a haber salud. Sino que a veces es un poquito como, Dios, todo esto, pues claro, es distinto, es extraño, es un concepto diferente, que bueno, puede costar un poco comprenderlo, asimilarlo. Sobre todo porque estamos hablando de medicinas orientales. Por suerte ahora la medicina oriental ya se está incorporando más al día a día en Occidente, incluso en los sitios más pequeños, e incluso podemos decir que ya tenemos algún conocimiento, ¿no? Pero hasta ahora era una perfecta desconocida. Claro, pero lamentablemente el poco conocimiento que nos llega a veces llega distorsionado. Entonces, a veces cuando tú hablas de mantras, algunas personas lo toman como en burla, claro, y hacen ese tipo de cosas, ¿no? Claro, porque no saben realmente qué es. Sí, los chakras, bueno, ya vienen estos con esos cuentos. O sea, para hablar de algo es importante antes por lo menos, a ver, ¿qué es eso? Tener conocimiento. Claro, si yo voy a descartar algo, si algo digo no me interesa, pues por lo menos el mínimo conocimiento previo para decir, no me interesa por esto, vale, es válido porque nadie tiene que estar de acuerdo con todos, pero por lo menos saber de qué se trata. Además, hay muchos países en los que se están alternando ambas medicinas, alternando no, más bien complementando. Claro. En China, China, por ejemplo, la medicina tradicional china es tan importante como la medicina convencional y en las universidades es paralelo, pero bueno, no nos vamos hasta China porque puede no ser ejemplo, pero por ejemplo en Colombia, que es lo que yo más conozco, la universidad en la que yo trabajaba, en la Facultad de Medicina, o sea, dentro del pensum, los estudiantes de medicina y de las áreas de la salud, pero en especial los de medicina, ven materias relacionadas con las medicinas complementarias. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber que esto existe, porque hay mucha gente que está utilizando estos servicios, entonces ellos tienen que saber qué pasa, por ejemplo, si una persona está tomando hipérico y él le dice que se tome cierto antidepresivo, se pueden inhibir, o sea, puede haber un problema por principios activos. Hay ciertas plantas que no se deben mezclar con ciertos medicamentos. Entonces los médicos tienen que saber, por un lado, para ofrecer un mejor servicio,
Y no lo que pasa a veces, que una persona le dice, ay, es que tal, fui al herbolario y me dijeron que tomar tal cosa. Bueno, ahí están los ignorantes tomando plantas, claro, vaya donde cualquier charlatana que le dé cualquier cosa. Y no, no es la actitud. O sea, yo me puedo formar un poquito, informar más bien. Si no me interesa el enfoque, pues por lo menos me informo para dar un mejor servicio. Y otra cosa que sucede con, pues como que es el área en la que yo conozco y en la que me movía en Colombia, y es que hay médicos tradicionales de toda la vida, convencionales, que reconocen que las medicinas complementarias tienen mejores resultados que la convencional en algunas patologías. Entonces, si una persona llega, por ejemplo, con psoriasis, le dice, mire, yo le puedo dar unas cremas, le puedo dar esto, pero ¿por qué no prueba y se va donde tal bioenergético a ver cómo le va? Y muchas veces él le dice así porque sabe que ese bioenergético ha tratado a otras personas con psoriasis y que ha tenido excelentes resultados. Pero para eso, el profesional tiene que tener una mente abierta. ¿Y complementaria? Claro. Cuando estamos hablando de estas medicinas complementarias, muchas veces, como bien dices, no somos conscientes de muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cuál es la concepción del ser humano en la que éstas se basan, por ejemplo. ¿Cuál sería entonces esa concepción de ser humano? ¿Cómo se ve al hombre desde esas medicinas complementarias? Porque no se ve como un individuo como lo vemos nosotros, ¿no? Comentabas ahora lo de los chakras, comentabas claro. que tienes esa visión completamente distinta. Claro, mira, lo fundamental, y para resumirlo muy rápido, es que el ser humano es una combinación de un ser energético que se expresa básicamente a través de pensamientos y emociones, porque las emociones son energía que sentimos, que está en relación con un cuerpo físico. Y entre esos elementos, entre la energía y lo físico, entre la mente y las emociones y el cuerpo, debe haber armonía. Y para eso, para tener armonía, siempre necesitamos a profesionales, porque muchas veces esa armonía se puede romper por motivos que a veces consideramos que son pequeños, que es algo mínimo, pero resulta que sí que pueden tener un efecto bastante importante en nuestro propio organismo, ¿verdad? Claro, porque es que muchas veces no depende de la situación como tal, ni del evento como tal. Puede ser algo mínimo, como dices, depende de mi reacción ante ese evento y de cómo yo lo percibo. Entonces, a alguien se le muere la mascota, y bueno, sí, le da tristeza una semana, 2, pero pasa. A otra persona se le muere la mascota y puede llegar a una depresión profunda. Y no quiere decir que uno sufra más o sufra menos que claro, lo vive diferente y puede desencadenar en esa persona algo completamente diferente. Puede ser que esa persona que llega a una depresión profunda por la muerte de su mascota realmente, o sea, que no haya podido elaborar el duelo de un ser querido que se le murió unos meses atrás. Y al morirse su mascota, pues se relacionan esas dos experiencias y entonces cree que está en depresión por la mascota, pero no. Y para eso, como dices, pues es bueno buscar a alguien que te ayude, porque a veces no tenemos las capacidades para encontrar la salida solos. Uno de los principios de estas medicinas es que las personas poco a poco desarrollen la habilidad de poder encontrar por sí mismos mecanismos, de poder desarrollar elementos que le permitan autorregularse, aprender a gestionar sus situaciones, que aprenda cómo con pequeños ejercicios, con pequeñas prácticas, retornar a ese punto de equilibrio para evitar con el tiempo desarrollar una enfermedad. Es una tarea complicada, pero bueno, siempre en manos de expertos podemos conseguir llegar hasta un punto óptimo. Digamos que la concepción de salud desde este enfoque que estamos abordando se centra sobre todo en una energía armónica, ¿no? Sí, en una condición de armonía, sí, en llegar a la armonía. Nosotros podemos ver cómo la salud se ha vuelto un negocio, ¿cierto? Por desgracia, sí. Porque lamentablemente muchas veces no logramos sanarnos o curarnos con lo
con lo que hacemos. Nos tomamos sagradamente todos los medicamentos, pero nos mantenemos en el mismo estado. Y el problema es que si los dejamos de tomar, pues volvemos a caer. Entonces, la idea es poder generar una perspectiva de la salud en la que realmente haya sanación, incluso más que curación, porque ahí hay algo paradójico. A veces nosotros creemos que lo importante es que el síntoma desaparezca, que la enfermedad en el cuerpo físico desaparezca, pero a veces lo importante es que tú te sanes, porque a ver, la enfermedad aparece como una oportunidad, como una llamada de atención, que lo habíamos dicho antes. Entonces la enfermedad nos dice que estamos haciendo cosas inadecuadamente, o que hemos estado en ambientes que no han sido los adecuados, o que tenemos que cuidar más nuestras emociones, o nuestro alimento, o el agua que estamos tomando, o sea, tenemos que cuidarnos más. Entonces, cuando la enfermedad aparece como una llamada de atención, como una alerta, a veces creemos que lo que tenemos que hacer es apagar la alarma, sin resolver el problema. Entonces, muchas veces resolviendo el síntoma, que es que tengo un resfriado cada mes, ese es el síntoma, el resfriado. Entonces lo que haces es tomar medicamento para que pase el resfriado, pero a los 15 días otra vez el resfriado, y a los 15 otra. Entonces, ¿qué está pasando con tu sistema inmune? ¿Qué está pasando con tu emoción? ¿Qué está pasando a nivel de pulmón? Que por ahí dicen que tiene que ver con las tristezas. ¿Con las? Tristezas. Ah, con las tristezas. Ah. Entonces, claro, no buscamos el sentido, el fondo, sino que nos quedamos en el síntoma. Y mientras queramos apagar la alarma, pues no vamos a estar resolviendo nada. Entonces, si tenemos claro que lo importante es sanar, o sea, buscar el origen y la fuente de lo que está sucediendo y no curar, que es quitar el síntoma, pues vamos a tener una concepción más amplia de lo que es la salud. Incluso, paradójicamente, hay personas que a través del acompañamiento desde estas terapias no necesariamente curan el cuerpo físico. Pueden tener, por ejemplo, una enfermedad terminal, pero la viven de una manera muy consciente y se reconcilian con sus hijos, con su pareja, con su familia, sobre todo se reconcilian consigo mismos, toman conciencia de qué acciones, actitudes, comportamientos o hábitos los llevaron a tener más probabilidad de que se les desarrollara cierta enfermedad, y al hacer como la paz con todos esos aspectos se mueren tranquilos. Mientras que hay otras personas que con enfermedades terminales, bueno, y viven esa enfermedad terminal de otra manera, con mucho menos dolor, con mucho menos medicación, más tranquilos. Igual la enfermedad está, pero ellos interiormente se sanan. Mientras que hay otros que ni la morfina les ayuda con el dolor, con la angustia, con la desesperación, con el apego que tienen, están en conflicto con todos, para la familia es un conflicto. Entonces se puede vivir la enfermedad desde dos perspectivas muy diferentes. Entonces la salud no necesariamente es ausencia de dolor o ausencia de enfermedad, porque desde que nacemos pues empezamos un proceso de deterioro. Un día más de vida es un día más cerca al último momento en que todos vamos a irnos de este plano. Sí, visto así es muy duro, ¿no? Pero es la realidad, claro. Es lo que tenemos, claro, es que a veces cada día. Inmortales podemos ser, dependiendo de lo que hagamos, pero este cuerpo, yo creo que Einstein va a ser inmortal, ¿no? Sí. Difícilmente la humanidad va a olvidar a un ser como él, pero su cuerpo físico, bueno, estará en átomos ya. Entonces, ¿qué entendemos entonces por enfermedad? Porque, bueno, ahora estamos hablando de cómo afectan determinadas circunstancias a nuestra salud. Hablamos de salud, pero claro, lo de siempre, el yin y el yang, la luz, la oscuridad. Hablamos de salud, pero también está en el otro lado la enfermedad, que es en realidad la que hace que perdamos ese equilibrio, ¿no? Y por lo tanto, que se altere pues, nuestro organismo. Claro, entonces, de entrada no perdamos de
no perdamos la perspectiva de que la enfermedad siempre es una oportunidad, siempre, sea la que sea. Que no es tan simple y no es tan sencillo y duele y es complicado, eso no lo discuto. Pero si yo tengo una enfermedad y me centro en qué es lo peor que me ha podido pasar, en que ya no puedo hacer lo que hacía antes, en que tuve que dejar mi trabajo, en que pues lo voy a vivir de una manera distinta, así puedo buscar primero cómo resolverlo. Porque claro, o sea, yo ya puedo decir, bueno, con lo que ha dicho esta Marcela por ahí en televisión, yo puedo observar, ¿será que estoy haciendo algo inadecuado? A ver, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Me estoy alimentando bien? ¿Será que busco una asesoría de alguien que sepa de alimentación para que me diga cómo me estoy alimentando? Porque como decíamos en el anterior programa, no necesariamente comer mucho es comer bien, por ejemplo. ¿Cómo son mis relaciones? ¿Será que es que estas relaciones tan tirantes que yo tengo está haciendo que mi presión arterial se suba? Pues como se incremente. ¿Cómo estoy a nivel de conflicto en mi familia? Ay, claro, es que yo me despierto y desde que abro los ojos estoy diciendo, Dios, ¿cómo es que tengo que soportar a tal persona? Por ejemplo. O sea, puedo empezar a buscar qué aspectos en mi entorno o dentro de mí mismo han podido ayudar a que se genere cierta dolencia. Entonces, si yo encuentro esos aspectos, voy a poder darme cuenta cuál es la desarmonía, porque puede estar a nivel del cuerpo, o sea, un problema de que no hemos cuidado adecuadamente este instrumento, a nivel de las emociones, o a nivel de la mente, o a nivel del entorno, o sea, porque es que nosotros no estamos aislados de la contaminación, de los alimentos, de la genética, porque bueno, la genética tiene influencia, pero no es la única condición. Hay algo que se llama epigenética. Y son aquellos estudios que han demostrado que nosotros podemos ir más allá de la genética y podemos superar cualquier dolencia que aparentemente, a la que genéticamente estamos condenados, por decirlo así. O sea, la epigenética ha demostrado que la genética, bueno, sí, tiene una carga, pero que no es la que le hemos asignado. O sea, porque todo no puede ser genética, todo no es genética. Y de hecho, también se ha demostrado que el ADN se puede modificar. Y los rusos fueron los que lo demostraron, científicos rusos, o sea, no es que, ay no, por allá unos chinitos que hicieron una investigación, claro, es que como ellos toda la vida han pensado desde ese enfoque, les es mucho más fácil. No, los rusos han hecho investigaciones muy interesantes de todos estos temas alternativos, de todo el tema de la mente, han hecho investigaciones donde han podido modificar ADN a partir de la meditación y la visualización. Y han demostrado que nosotros tenemos una conexión energética entre todos. Y lo hicieron de la siguiente, bueno, uno de los experimentos que hicieron fue con una coneja. Cogieron una coneja con sus conejitos. A la coneja se la llevaron en un submarino por allá muy profundo, y a los conejitos los dejaron en el laboratorio. Pero entonces les pusieron un sistema de reconocimiento que permitía identificar alteraciones del ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Y pusieron un reloj, igual reloj en el laboratorio, igual reloj en el submarino. Es un poco cruel el experimento, porque en el segundo exacto en el que mataban cada conejito, el sistema nervioso de la coneja se alteraba. Qué duro. Claro, es cruel, es muy cruel, pero porque ellos decían que claro, que tenía que haber algo que conectara, que nos conectara. Y eso de la intuición de las mamás, de la intuición de las madres, que dicen, ay, es que yo siento que a mi hijo le puede estar pasando algo, y en ocasiones efectivamente es. Ellos un poco querían investigar qué era eso, porque claro, en humanos es muy complicado hacer ese tipo de experimentos, entonces claro, se aprovechan un poco de los pobres animalitos, pero, o sea, estuvieron asombrados. De hecho, repitieron el experimento, porque fue
me lo volvieran a repetir. Claro, pero eso demuestra Sí. que hay algo que nos conecta. Electromagnéticamente nosotros estamos conectados, todos. También se hicieron varios experimentos con gemelos y demás, criados en distintos entornos, Claro. que llegaban a sufrir pues, dolores parecidos, incluso que morían en el mismo momento, aunque estuvieran, bueno, a lo mejor por motivos distintos, pero sí se llegó a esa conclusión. Y creo que aparte fueron varias universidades americanas y demás, que sobre todo en la época de los 50, de los 60, es cuando se empezó a estudiar más, ¿no? Todo este tipo de... Sí. Se hablaba de poderes, se hablaba de energías, se hablaba de relaciones entre los seres humanos que no podían explicarse cómo, y esa relación en el tiempo-espacio. Claro, pero es que es eso, porque claro, nosotros nos movemos a este nivel físico con unas limitaciones de tiempo y espacio, pero es que hay otro nivel que es el nivel energético, el nivel vibracional, que no tiene limitaciones ni de tiempo ni de espacio. Entonces, por eso el pensamiento, o sea, yo en este momento puedo pensar en mi madre y tengo la imagen perfecta de ella y ella está a 10.000 kilómetros de aquí, 8.000, 10.000 kilómetros. Y ese pensamiento puede ser tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que al momento en que yo esté pensando en ella o en el momento en que yo sienta que la necesite con mucha intensidad, me puede sonar el teléfono y ser ella. Me dice, ay hija, estoy pensando en ti, no sé por qué. Y es instantáneo, es instantáneo. Y es eso, porque es como si estuviese aquí al lado. A nivel energético no hay tiempo ni espacio. Ay, pero es que está en tal parte. No importa, piensa en ella como si estuviera a tu lado. Ay, es que mi hija está sola en tal... Bueno, piensa en ella y visualízala protegida. Tú la estás protegiendo. Ay, eso tan raro. Eso qué va. Eso no sé cuánto. Pero funciona, funciona. Y eso lo tenemos nosotros, que muchas veces no somos conscientes del poder que albergamos. Estamos hablando un poco de ese equilibrio, de esa salud, de los chakras y demás, y también queríamos abordar esas propuestas terapéuticas que podemos enfocar de alguna manera, y sobre todo que podemos alternar pues un poco con nuestra medicina tradicional y habitual, ¿verdad? Claro, mira, de hecho, aunque en España no está regulada, no hay por ahora ninguna ley que la reglamente. Hay otros países en los que la práctica de este tipo de medicinas está regulada, como está la práctica médica. O sea, hablamos, por ejemplo, de Alemania. De Alemania, de Colombia, de Chile. El Ministerio de Educación chileno reconoce algunas de estas prácticas como prácticas válidas y pues tienes que cumplir unos requisitos para tener una consulta, perfectamente se cumplen y no hay problema y la gente va con toda la confianza porque... Entonces, claro, es un poco, bueno, hay unos países que se han enfocado más en este tipo de enfoques. De hecho, en Alemania han surgido muchísimas de estas propuestas desde 1800, entonces pues tienen una experiencia ya, con lo que decíamos, en China, en Japón. Pero estuve mirando y aunque aquí en España no está reglamentado, el Ministerio de Salud, ¿cómo se llama? Yo aquí lo tengo. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en diciembre del 2011 generó un informe acerca de las medicinas alternativas y complementarias que se están practicando en España, porque es mucho. O sea, de pronto aquí en Carballiño no es muy conocido, o incluso en Galicia, pero bueno, tú vas a Barcelona y hay cantidad de servicios, de oferta, de cursos. En Madrid, pues no te digo nada. Entonces, claro, el ministerio pues tiene que empezar a moverse porque pues debe reglamentar y debe atender porque es la salud de la gente. Entonces generó un informe en el que identificó 139 técnicas de medicina alternativa complementaria y las agrupó en 5 subgrupos, por decirlo así.
que los voy a mencionar muy rápido, un poco para que la gente se haga la idea y tenga un poquito de información. Ya en los próximos programas pues vamos a profundizar en los que yo conozco y en los que yo practico, porque yo no puedo hablar de algo que no practico, pero por lo menos así nos podemos hacer una idea de lo que hay, porque claro, la idea un poco es que la gente se informe. Entonces el primer grupo son sistemas integrales o completos, entonces, o sea, como los que tienen más estructura, mucho más tiempo, en los que hay mucha más investigación, porque uno de los problemas de este enfoque es que todavía no hay mucha investigación asociada, entonces por eso pues a los científicos, algunos científicos les causa como un poquito de desconfianza, porque dicen, bueno, a ver, pero si son tan efectivas. Y otro asunto es que la efectividad como tal, bueno, más que la efectividad, la respuesta de las personas depende de su voluntad. No en el caso de los medicamentos. Tú le das un medicamento a alguien para el dolor y en el 97% de los casos funciona. Hay algunos pocos en los que no funciona, pero el 97% de los casos funciona. Mientras que en estas técnicas puede haber una persona a la que le interesa estar enferma. Claro, porque si con tu enfermedad lograste llamar la atención de tu familia y ahora te quieren, te cuidan y te acompañan, ¿cómo te vas a curar? Si vuelven y se van. O con tu enfermedad estás recibiendo un subsidio y no tienes que trabajar, bueno, si te curas, te toca trabajar. O con tu enfermedad has logrado tener cierto lugar, cierta posición, o has conseguido algo que has querido, o has conseguido algo que has identificado como ventajoso para ti, difícilmente vas a querer buscar una alternativa para sanarte. Entonces es preferible tener una enfermedad crónica porque me van a querer, me van a cuidar, me van a dar subsidio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, estos enfoques, además de las prácticas directas que se hacen, pues tienen mucho que ver con los cambios internos. Y eso solo se logran con la voluntad. Yo no te puedo obligar a ti a revisar tus hábitos, a que cambies tu manera de alimentarte, a que cambies tu manera de vincularte con los otros, a que en lugar de explotar y gritarle al otro, respires profundo 3 veces y después vayas y le digas lo que le tengas que decir. Eso solo se hace con tu voluntad. Entonces, en este primer grupo está la homeopatía, la medicina naturista, la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica. En el segundo grupo son las prácticas biológicas, en la que se encierran la fitoterapia, que es todo lo que tiene que ver con plantas, la terapia nutricional o medicina ortomolecular, que son son médicos que se especializan en tratamientos con suplementos vitamínicos de potencias muy altas, sobre todo en casos de cáncer, en diabetes, enfermedades muy, muy fuertes, con megadosis de algunas vitaminas, pues el proceso de recuperación es muy rápido. El tercer grupo son los de prácticas de manipulación basadas en el cuerpo, o sea, que te tocan directamente. Están la osteopatía, la quiropraxia, el quiromasaje, el drenaje linfático, la reflexología, el shiatsu, el sotai y la aromaterapia. El cuarto grupo son las técnicas de la mente y el cuerpo. Entonces ahí está yoga, meditación, kinesiología, hipnoterapia, musicoterapia y arteterapia. Y el último grupo son las técnicas sobre la base de la energía, que son el qigong, el tai chi, el reiki, la terapia floral, la terapia biomagnética, que trabaja con campos magnéticos, con imanes, y la técnica metamórfica. Vamos, muy completa, ¿eh? Y abarca muchísimos campos. Yo creo que muchísimas personas que nos están siguiendo, alguna de estas prácticas de las que estamos hablando tendrán algún tipo de información.
y más o menos hacen una idea, no de Claro. todas, porque yo creo que para eso hay que estar especializado, Claro. pero sí muchas nos pueden sonar. Claro, y es interesante pues que, como te decía ahora, que el Ministerio de Salud ya se esté llamando la atención a sí mismo sobre este tipo de prácticas y empiece a indagar, porque tarde o temprano va a tener no solo que reglamentarlas, sino que aprobarlas, pues porque son las mismas personas las que lo solicitan, las que lo piden, las que dicen, bueno, es que esto me funciona, esto me sirve, yo he probado, fue mi último recurso y fue el recurso que me salvó. Entonces, muchas veces las personas dicen, bueno, aunque no esté reglamentado, yo igual voy porque me sirve. Pero eso es un riesgo, porque así como puede ir donde un profesional adecuado, acreditado, que sabe, que ha estudiado, que ha dedicado tiempo, puede ir donde uno, pues que se le ocurrió ponerse porque no tenía nada más que hacer, que no ha estudiado, que no ha hecho nada y pues obviamente no va a ser lo mejor. ¿Tienen estas terapias algún tipo de riesgo? Pues mira, más que la terapia, la práctica. La persona también que lo haga, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso de las que aquí denominan prácticas biológicas, que es con tomando megadosis de vitaminas, tomando suplementos, tomando plantas, pues ahí es muy importante que la persona que lo haga realmente esté acreditada. Porque claro, si a ti dices, ay, mira, es que tengo un poco un problema de digestión, el hígado, no sé qué, no sé cuánto, entonces tú le dices, mira, toma boldo, pero tú no sabes qué consecuencias puede tener tomar boldo un año seguido, sin parar. A nivel hepático te puede pasar algo, o no, pero eso lo tiene que saber la persona que te recomienda lo que tomes. Eso sería pues como otro riesgo podría ser, pero depende de la ética de quien lo practique, y es que hay terapias más adecuadas para ciertas patologías. Entonces, si tú llegas a una persona que lo que le interesa es tener clientes, pues independiente de tu dolencia te va a decir que sí, que te atiende. Y bueno, y si tú confías, pues vas un par de veces. Si ves que no te funciona, te vas. Pero habrá otras personas, pues un poco más ingenuas, que se queden ahí eternamente y están perdiendo tiempo valioso porque podrían estar con como con una persona mucho más idónea para que le pueda tratar su caso. Otra cosa importante es que algunas personas que consumen algún tipo de suplemento o de algunos productos de fitoterapia, no se lo dicen a los médicos de cabecera o al médico. ¿Por qué? Por la reacción de los médicos. O sea, no porque tengan que ocultar nada, ni porque sea malo. Porque no saben cómo pueden racionar, claro. Tienen miedo a lo mejor de que les riñan. Claro. Entonces, a veces, lo que te decía ahora, puede haber principios activos de plantas y de medicamentos que no sean compatibles. Entonces ahí, más que el riesgo, o sea, es un riesgo para la persona, pero es también un asunto de los profesionales de la salud, porque podrían por lo menos tener la mente abierta para escuchar a esa persona que le dice, mire, es que yo me he sentido un poco mal, un poco bajo de energía, bajo de ánimo, o lo que conocemos como depresión, que ahora todo es depresión, pero la depresión como diagnóstico clínico es otra cosa. Entonces estoy tomando hipérico, que de hecho en Alemania la venta de hipérico en comparación a la de antidepresivos es elevadísimo el hipérico por su efectividad, porque la gente confía mucho y sabe, entonces va y compra hipérico en lugar de ir a pedir un antidepresivo. Pero el médico puede decir, bueno, mujer, entonces o hombre, estás un poquito así, tómate esto. Pero resulta que ese medicamento puede tener algún principio activo que sea incompatible con el hipérico. Y algunos antidepresivos no se deben mezclar con hipérico, por ejemplo. Entonces, ese puede ser un riesgo. Más que las prácticas, es como del sistema en el que estamos, que claro, no tiene la suficiente apertura como para que las personas tengan la confianza de decirle a su médico, mire, fui a este profesional, estoy haciendo esto, porque es que no hay problema, se pueden complementar perfectamente. Y otro riesgo, encontrarse con un charlatán.
Ya, no, sobre todo también, si hablamos de quiroprácticas y demás, es el miedo a lo mejor Claro. a estar en las manos de una persona que no está capacitada para ello, que no tiene la preparación adecuada y que puede provocar algún tipo de problema, y no hablamos de un problema pequeño, vamos. Claro, claro, pero efectivamente para eso, para evitar ese tipo de problemas, es que el ministerio y los ciudadanos tienen que buscar la manera de rápidamente poder reglamentar este tipo de prácticas, no de negarlas ni de decir no se pueden, están prohibidas, pues porque o sea, sería un poco miope hacerlo sabiendo que en tantos países, que podríamos decir, bueno, es que son todos países del tercer mundo y allá pobres no tienen ni médicos, que no es así porque los sistemas de salud de algunos están bien. Pero es que también tenemos países desarrollados que sus gobiernos invierten en este tipo de terapias, que están reconocidos, que las personas dentro del sistema de salud pueden elegir ir a un bioenergético, ir a alguien que les haga terapia neural, ir donde un acupunturista o ir donde el médico convencional. Está claro que para llegar a ejercer, para llegar a poder impartir este tipo de, podemos decir, de prácticas, hay que tener una preparación y por lo tanto a veces no sabemos en realidad a dónde podemos acudir, ¿no? ¿Dónde puede estudiar pues, alguna persona para poder practicar alguna de estas prácticas de las que estamos hablando ahora mismo? Pues mira, en casi todos los países donde no hay ninguna licenciatura, bueno, o el equivalente, en ningún país en este tipo de medicinas, pero sí hay programas de posgrado o programas de especialización para personas del área de la salud. O sea, como te decía, en la universidad en la que yo trabajaba había unas cátedras que los estudiantes tenían que asistir de manera obligatoria para que ellos supieran de qué se trata y más adelante podían elegir. Si les gusta y les interesa, pues se pueden enfocar por ahí, y si no, pues por lo menos ya saben que existe y cómo funciona. En Latinoamérica hay varias universidades que ofrecen programas de posgrado y de especialización, o sea, como programas formales de educación para personal del área de la salud, especialmente para médicos. Que yo sepa, en Alemania y en Italia, aquí en Europa, también a nivel de universidades hay programas de formación. Y ya en escuelas e institutos privados, pues en casi todos los países. De hecho, aquí en España, pues hay varios institutos, fundaciones o centros en los que se juntan médicos que saben de estos temas, que han ido a estudiar al extranjero y que ellos pues se encargan de impartir esta formación. Uno de los que yo más conozco, donde yo he estudiado y en los que confío profundamente, es el Centro El Plantío, que es en Madrid, pero pues hay otros. En Barcelona también hay muchos, entonces si alguien está interesado, pues que me cuente y yo le doy la información que tengo, porque claro, o sea, lo que a mí me interesa es que si alguien quiere practicar este tipo de técnicas, pues que estudie, que lo haga. Que esté preparada. Claro. Ahora, hay personas que dictan cursos, entonces depende del tipo de técnica. Hay técnicas que son muy sencillas, que efectivamente puedes hacer un curso de un fin de semana, de un mes, y puedes tener los elementos básicos para hacerlo para ti o para tu familia o para la gente que veas. Pero hay otras pues que son un poco más complejas y pues ya sí requieren un poco más de formación, más tiempo. Marcela, se nos acaba el tiempo, que es lo que suele pasar cuando estamos tan a gusto y en tan buena compañía y aprendiendo. En próximos programas hablaremos, por ejemplo, de estas distintas técnicas y por supuesto también de las que tú practicas, ¿no? Que nos pueden ayudar a vivir de una manera mucho mejor y sobre todo complementar. Claro. Que eso es interesantísimo. Claro, sí, mire, eso es muy, muy importante, que la gente lo tenga claro, que es un complemento. En ocasiones, el complemento puede resolverle mucho más rápido y de manera más efectiva el tema que lo lleva al médico, pero en ningún momento la idea es dejar el mensaje de que esto es mejor que la medicina, no. O sea,
son necesarias ambas. La medicina del futuro, o lo que buscamos en el futuro, es que cada vez más personas sean gestores de su salud y de la salud de su entorno, que tengan habilidades, herramientas y estrategias para que cada vez menos tengan que recurrir a la medicina convencional. Para que esos pocos casos que tengan que llegar al médico convencional, el médico se pueda centrar con todo su tiempo y atenderlo, porque es que claro, ahora en 10 minutos que te atienden, es difícil recibir una buena atención. Mira, una cosita cortita antes de irnos. Esta semana hay en Vigo un curso en el que te enseñan cómo gestionar tu salud, cómo gestionar la salud de otros, enfocado en todo este tema de lo energético. No necesitas nada, solo tus manos. Adivina cuántas personas hay. Yo fui a averiguar porque yo dije, yo tengo que saber cuántas personas hay inscritas porque es una multitud. ¿Cuántas? 1.700 personas. 1.700 personas. Y es un curso de una semana. Caramba. Y me encanta porque cada vez la gente se hace mucho más consciente de que cada uno es responsable de su salud y que es posible, o sea, que no tenemos que estar dependiendo de otros, ni del sistema, ni de nadie, nosotros mismos. En el caso de que algo sobrepase nuestra capacidad, bueno, buscamos siempre ayuda. Hay que contar con profesionales, claro, y demás. Pero bueno, que nuestra energía, que muchas veces buscar soluciones está en nuestro interior. Y tenemos que ponerlo en práctica. La próxima semana volveremos a hablar sobre otro tema interesante, vamos a seguir profundizando sobre estas terapias complementarias y alternativas y sobre todo vamos a seguir apostando por la salud integral de la mano de Marcela. Así es. Hasta la semana que viene entonces.